¿Cómo trataban tus viejos a tus hermanos cuando no estabas? Volví a casa desde la facultad para las vacaciones de invierno, y mi hermanita Julie, de 12 años, que tiene parálisis cerebral, parecía otra persona completamente distinta. Había perdido tanto peso que se le veían los huesos a través de la remera. Cuando intenté abrazarla, se asustó y no me miraba a los ojos. Mis viejos dijeron que estaba pasando por una etapa difícil y que se negaba a comer. Esa noche fui a la pieza de Julie para hablar con ella a solas, y lo que encontré me revolvió el estómago. Estaba acostada en un colchón pelado sin sábanas, y su silla de ruedas no estaba por ningún lado. Cuando le pregunté dónde estaba su silla, empezó a llorar y me hizo señas de que mamá y papá la habían puesto en el garaje como castigo cuando se hacía encima. Julie no podía llegar al baño sin su silla, así que obviamente se hacía encima, lo que significaba que nunca le devolvían la silla. Había estado arrastrándose hasta el baño durante meses, y a veces no llegaba a tiempo, lo que llevaba a más castigos. Me enteré de que la habían estado dejando en su pieza durante días enteros con solo galletitas y una botella de agua, diciéndole a la gente que era muy difícil llevarla a las reuniones familiares. Mis viejos, que publicaban frases inspiradoras sobre la concientización de necesidades especiales en Facebook, habían estado encerrando a su hija discapacitada como un secreto vergonzoso. Julie me hizo señas de que solo la limpiaban cuando sabían que iba a venir alguien. Había desarrollado escaras infectadas por estar acostada en la misma posición durante horas porque no podía moverse sin ayuda. Encaré a mis viejos, y mi vieja literalmente me dijo: «Vos no entendés lo difícil que ha sido mientras estabas en la facultad, ha sido deliberadamente desafiante». Mi viejo agregó que Julie había estado manipulando a todos con lágrimas falsas y que tuvieron que usar mano dura. ¿Mano dura? Llamaron mano dura a matar de hambre a su hija discapacitada. Le pregunté por qué Julie estaba tan flaca, y mi vieja dijo que se había estado negando a comer como una jugada de poder. Encontré el botón de alerta médica de Julie en el cajón del escritorio de mi viejo, el que se suponía que debía tener para emergencias. Se lo había sacado porque lo estaba usando para llamar la atención. Había tenido una convulsión sola en su pieza y no pudo pedir ayuda. Simplemente tuvo que esperar hasta que alguien decidió venir a verla horas después. Mis viejos habían cancelado sus citas de fisioterapia porque dijeron que no se estaba esforzando lo suficiente para merecerlas. La habían sacado de su programa de educación especial porque era mucha molestia llevarla. Esta nena que solía reírse de todo, que amaba el colegio y a sus amigas, ahora era un fantasma de sí misma. Llamé a la línea 102 y vino una trabajadora social, pero mis viejos pusieron a Julie en su silla y le enseñaron qué decir. La habían limpiado y le pusieron ropa linda y de repente actuaban como padres preocupados. La trabajadora social anotó que Julie parecía tímida pero sana y que la casa era apropiada. Mis viejos le dijeron que yo era una estudiante universitaria dramática que no entendía los desafíos de criar a una nena con necesidades especiales a tiempo completo. La trabajadora social literalmente me dio una charla sobre lo difícil que era para los padres y cómo debería ser más comprensiva. Después de que se fue, mi viejo me dijo que si llamaba a alguien otra vez, iban a mandar a Julie a un instituto del estado donde sería problema de otra persona. Mi vieja dijo que ya habían investigado y encontrado un lugar que la aceptaría, y que tal vez eso sería mejor para todos. Estaban amenazando con internar a mi hermana para mantenerme callada. Me metí en su pieza a escondidas y encontré emails entre ellos discutiendo cuánta plata ahorrarían si Julie estaba en cuidado estatal, cómo finalmente podrían viajar de nuevo, qué injusto era que estuvieran atrapados con ella. Habían estado planeando este abandono, esperando que se enfermara lo suficiente como para tener una excusa para internarla. Un email de mi vieja decía: «Si empeora un poco más, podemos decir que no podemos manejar sus necesidades médicas en casa». Estaban dejándola deteriorarse deliberadamente. Encontré emails de la maestra de Julie rogando por reuniones sobre las ausencias de Julie, todos ignorados. Encontré tarjetas de citas médicas para chequeos a los que nunca asistieron. Habían estado descuidándola médicamente durante meses, sin documentar nada, así que no había registro. Julie me hizo señas de que deseaba morirse para no ser una carga. Mi hermanita de 12 años quería morir porque nuestros viejos la habían convencido de que no valía nada. Me preguntó si podía llevarla conmigo de vuelta a la facultad y tuve que explicarle que vivía en una residencia y no podía cuidarla. La expresión de desesperación en su cara rompió algo dentro de mí. Mis viejos tenían todas las cartas legales como sus tutores y lo sabían. Pasé el resto de las vacaciones documentando todo en secreto y contactando abogados especializados en discapacidad. Lo que estaba por hacerles a mis viejos destruiría a nuestra familia, pero ellos ya habían destruido a Julie, así que no sentía ni una pizca de remordimiento. A la mañana siguiente me senté en mi escritorio con mi notebook y empecé a organizar todo lo que había encontrado. Me temblaban las manos mientras creaba carpetas para cada tipo de evidencia. Etiqueté una carpeta negligencia médica y puse las fotos de las tarjetas de citas que habían ignorado. Otra carpeta la llamé emails, donde guardé capturas de pantalla de sus mensajes sobre poner a Julie en cuidado estatal. Hice una línea de tiempo mostrando cuándo habían cancelado su terapia y la sacaron del colegio. Cada pieza de evidencia me revolvía el estómago, pero seguí adelante. Alrededor de las 11 sonó mi celular, y el identificador de llamadas mostraba un número al que había dejado mensaje ayer. La mujer del otro lado se presentó como Clarisa Torres, abogada de derechos de personas con discapacidad. Dijo que había recibido mi mensaje de voz y podía reunirse conmigo esta tarde si era realmente tan urgente como había dicho. Le dije que sí,
y me dio la dirección de su oficina en el centro. El domingo significaba que mis viejos estarían en misa durante su servicio usual de 3 horas donde rezarían y actuarían como santos. Calenté un poco de sopa de pollo de lata y se la llevé a la pieza de Julie. Estaba despierta, pero solo mirando la pared. La ayudé a sentarse y sostuve el bol mientras tomaba sorbos pequeños. Sus manos hacían señas de gracias una y otra vez entre cada cucharada. Logró tal vez 5 bocados antes de apartarlo, pero eso era más de lo que había comido en días. Tuve que mirar para otro lado para que no viera las lágrimas corriendo por mi cara. A las 2, manejé hasta la oficina de Clarissa en un pequeño centro comercial entre una tintorería y una gestoría. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30, con carpetas ya extendidas sobre su escritorio. Le mostré todo en mi notebook, y tomó notas mientras revisaba las fotos y emails. Dijo que la evidencia era sólida, pero me advirtió que los tribunales siempre favorecen a los padres a menos que haya peligro claro. Repasamos opciones como presentar una nueva denuncia ante un supervisor en lugar de una trabajadora social regular. Explicó que necesitaríamos documentación médica de la condición de Julie de un doctor de verdad. El problema era lograr que mis viejos la llevaran a tratamiento. Esa noche en la cena lo mencioné tan casualmente como pude. Dije que las escaras de Julie se veían mal y que tal vez deberíamos hacerlas revisar. Mi viejo literalmente se rió y dijo que los médicos salen muy caros para alguien que ni siquiera intenta mejorar. Mi vieja agregó que Julie estaba siendo dramática para llamar la atención. Insistí más, pero me cerraron completamente. Más tarde esa noche escuché llantos desde la pieza de Julie. Agarré mi celular y empecé a grabar antes de caminar por el pasillo. Sus sollozos estaban ahogados, pero podías escuchar el dolor en cada sonido. Me quedé parada afuera de su puerta durante 3 minutos grabando mientras lloraba por las escaras infectadas. Luego fui al baño y abrí el botiquín donde deberían estar sus analgésicos. Estantes vacíos me miraban, así que saqué fotos de eso también. Al día siguiente, recordé que la maestra de Julie había estado intentando contactar a mis viejos. Encontré el número de Georgina Lamas en el directorio del colegio y la llamé desde mi auto. Atendió al segundo timbre, y cuando le expliqué quién era, inmediatamente dijo que había estado muy preocupada por Julie. En 1 hora me había enviado copias por email de cada mensaje que le había mandado a mis viejos sobre las ausencias de Julie. Había docenas que se remontaban a meses atrás, todos ignorados o respondidos con excusas. Dijo que había intentado reportarlo al director, pero le dijeron que se ocupara de sus propios asuntos. Había estado documentando todo por si acaso alguien finalmente escuchaba. 2 días después, estaba sentada con Julie cuando mis viejos irrumpieron por la puerta. Mi vieja exigió que dejara a Julie en paz porque estaba empeorando su condición con mi interferencia. Dijo que si no dejaba de causar drama, me prohibiría entrar a la casa completamente. Mi viejo estaba parado detrás de ella con los brazos cruzados como un patobica. Me hicieron salir de la pieza de Julie y me siguieron para asegurarse de que me mantuviera alejada. Esa noche mientras miraban tele me metí a escondidas en la oficina de mi viejo. Su escritorio siempre estaba con llave, pero yo sabía dónde guardaba la llave de repuesto. En el cajón de abajo encontré una carpeta que me heló la sangre. Folletos de institutos estatales estaban apilados adentro con uno marcado con círculo en virome roja. Una solicitud ya estaba medio llenada con la información de Julie. La fecha de ingreso que habían pedido era el 15 de enero, solo 2 semanas más. Realmente iban a hacerlo. Saqué fotos de cada página, luego puse todo exactamente como lo había encontrado. A la mañana siguiente llamé a Clarissa y le conté sobre la solicitud del instituto. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que teníamos que movernos rápido. Presentaría una moción de emergencia ante el juzgado de familia solicitando evaluación médica inmediata para Julie. Me advirtió que esto escalaría todo y que mis viejos sabrían que yo estaba detrás. Le dije que lo hiciera igual porque 2 semanas no era tiempo suficiente para esperar. Dijo que lo tendría presentado para el final del día y que estuviera lista para la reacción de mis viejos cuando les llegara la notificación. A la mañana siguiente me desperté con gritos abajo y supe que los papeles del juzgado habían llegado. Escuché la voz de mi viejo cada vez más fuerte y luego vidrio rompiéndose contra la pared. Mi vieja estaba gritando mi nombre una y otra vez, llamándome cosas que nunca le había escuchado decir. Agarré mi celular y empecé a grabar mientras bajaba las escaleras. Mi viejo estaba parado en la cocina sosteniendo la citación, su cara roja y temblando. Me vio y me tiró los papeles a la cara. La esquina me pegó en el ojo y tuve que parpadear para contener las lágrimas. Empezó a gritar que había traicionado a la familia, que era una malcriada desagradecida que no entendía nada. Mi vieja se unió, diciendo que había destruido todo por lo que habían trabajado. Agarró mi notebook del mostrador y lo tiró contra la pared. La pantalla se rompió y pedazos de plástico fueron para todos lados. Mi viejo subió las escaleras y escuché cajones golpeando. Volvió con brazadas de mi ropa y libros. Caminó hasta la puerta de entrada y tiró todo al jardín. Mis libros de la facultad cayeron en el pasto mojado y mi ropa se esparció por todo el camino de entrada. Siguió volviendo por más mientras mi vieja estaba parada ahí diciéndome que ya no era su hija. Dijo que Julie sufriría por lo que había hecho. Mi viejo volvió con mi valija y la tiró tan fuerte que se abrió en el cemento. Me dijo que me fuera y que nunca volviera. Intenté ir a ver a Julie, pero bloqueó las escaleras. Me empujó hacia la puerta y tropecé afuera. La puerta se cerró de un golpe detrás de mí y escuché la cerradura girar. Me quedé ahí parada en pijama mirando mis cosas por todo el jardín. Los vecinos estaban mirando desde sus ventanas, pero nadie salió a ayudar.
Levanté lo que pude cargar y lo metí en la valija rota. Mi notebook estaba completamente destruida, así que la dejé en el pasto. Subí a mi auto con las manos temblándome tanto que apenas podía meter la llave. Manejé hasta el primer hotel que vi y pagué una pieza con la plata de emergencia que guardaba en la guantera. La pieza olía a pucho y la alfombra tenía manchas, pero al menos era segura. Enchufé mi celular y llamé a Clarissa. Atendió enseguida y le conté lo que había pasado. Dijo que su reacción en realidad ayudaba a nuestro caso porque mostraba lo inestables que eran. Me dijo que documentara todo, incluyendo la notebook rota y mis cosas tiradas en el jardín. Dijo que me quedara ahí y que no volviera a la casa pasara lo que pasara. Después de colgar, me senté en la cama y me di cuenta de que solo tenía 3 días de ropa. Todo lo demás todavía estaba en la casa o arruinado en el jardín. Llamé a Georgina y le conté lo que estaba pasando. Dijo que había estado esperando mi señal y que presentaría su reporte esa tarde. Tenía registros de asistencia mostrando que Julie había faltado al 67% de los días de colegio este semestre. También tenía copias de cada email que le había mandado a mis viejos sobre preocupaciones. Dijo que incluiría fotos de Julie de principio de año comparadas con ahora. La pérdida de peso era obvia y documentada. Prometió llamar a la línea 102 en 1 hora y referenciar mi número de caso. Pasaron 2 días en ese hotel. Seguía manejando cerca de la casa para ver cómo estaba Julie. Al tercer día, estacioné unas casas más allá y caminé más cerca. Podía ver adentro de su ventana desde la vereda. Estaba acostada en su cama sola, solo mirando el techo. Su silla de ruedas no estaba en ningún lugar que pudiera ver. No se estaba moviendo para nada, solo acostada ahí. Llamé al 911 y dije que necesitaba un control de bienestar de una menor discapacitada. Les di ambos números de caso de la línea 102 y expliqué que estaba siendo descuidada. La operadora dijo que mandarían a alguien enseguida. Volví a mi auto y esperé. 2 patrulleros aparecieron 20 minutos después. Vi a los oficiales tocar la puerta. Mi vieja atendió y pude verla sonriendo y gesticulando. Entró y volvió con mi viejo. Hablaron por unos minutos y luego mi vieja fue a buscar a Julie. La trajo a la puerta en su silla de ruedas, vestida con ropa limpia. Julie parecía confundida, pero mi vieja mantenía su mano en su hombro. Los oficiales hablaron con ellos por tal vez 5 minutos más. Miraron a Julie y ella debe haber asentido o algo porque empezaron a irse. Un oficial escribió algo en su libreta, pero ambos volvieron a sus patrulleros. Se fueron sin entrar ni revisar nada. Quería gritar, pero solo me quedé sentada ahí mirando a mis viejos llevar a Julie de vuelta adentro. Al día siguiente mi celular sonó de un número que no conocía. El hombre dijo que su nombre era Esteban Rossi de la Dirección de Niñez. Había recibido la denuncia del supervisor sobre la primera investigación. Dijo que después de revisar todo, había serias preocupaciones sobre cómo se había manejado. Quería hacer una visita sorpresa mañana a la mañana. Me preguntó si podía mandarle toda mi documentación enseguida. Pasé las siguientes 3 horas reenviando todo desde mi celular. Las grabaciones de audio de Julie llorando de dolor. Las fotos de sus escaras infectadas. El botiquín vacío. Los emails sobre el instituto estatal. Los mensajes de la maestra sobre las ausencias. Cada sola pieza de evidencia que tenía. Esteban respondió en 1 hora diciendo que este era uno de los peores casos de negligencia médica que había visto. Dijo que las fotos solas eran suficientes para justificar intervención inmediata. Confirmó que estaría ahí a las 8 de la mañana con un profesional médico. De alguna manera mis viejos se enteraron de la visita sorpresa. Georgina pasó manejando esa noche para revisar las cosas y me llamó enseguida. Todas las luces de la casa estaban prendidas a las 3 de la mañana. Podía ver sombras moviéndose adentro y muebles siendo movidos. Vio a mi viejo llevando bolsas de basura al cordón. Mi vieja estaba fregando las ventanas del frente. Estaban limpiando todo y probablemente entrenando a Julie sobre qué decir. Esteban apareció a las 8 en punto con una enfermera. Miré desde mi auto unas casas más allá. Mis viejos atendieron la puerta y pude verlos intentando bloquear la entrada. Esteban levantó unos papeles y los hombros de mi viejo cayeron. Lo dejaron entrar, pero se quedaron justo detrás de él. La enfermera tenía un maletín médico y una tablilla. Estuvieron adentro durante 1 hora. Cuando salieron, Esteban estaba en su celular y la enfermera estaba escribiendo notas. Mis viejos los siguieron afuera. Mi vieja llorando y mi viejo gritando. Esteban los ignoró y se subió a su auto. La enfermera documentó todo en su reporte. Múltiples escaras infectadas en la espalda y piernas de Julie. Desnutrición severa con desgaste muscular. Marcadores de deshidratación. Atrofia muscular por falta de movimiento. Señales de inmovilidad prolongada. Declaró que Julie necesitaba hospitalización inmediata para tratamiento. Mis viejos se negaron a consentir la hospitalización. Dijeron que Julie estaba bien y no necesitaba médicos. Esteban hizo más llamadas desde su auto mientras mis viejos volvían adentro. 20 minutos después, sonó mi celular y apareció el nombre de Clarissa en la pantalla. Dijo que el juez revisó el reporte de Esteban y ordenó una audiencia de emergencia para mañana a las 9. Necesitaba traer cada pieza de evidencia que tenía y estar lista para testificar sobre todo lo que había presenciado. Me advirtió que sería brutal, ya que mis viejos tendrían su propio abogado que intentaría desacreditarme. Manejé de vuelta a mi hotel y pasé el resto del día organizando todos mis archivos en carpetas mientras mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Esa noche me quedé acostada en la cama barata del hotel mirando el techo y repasando lo que diría en el juzgado.
Revisaba mi celular cada pocos minutos con miedo de que mis viejos pudieran lastimar a Julie ahora que sabían lo que venía. Alrededor de las 3 de la mañana me rendí con dormir y repasé mis notas de testimonio otra vez, imprimiendo copias extra de cada foto y email. Llegué al juzgado a las 8:03 y vi a mis viejos ya ahí con un hombre en traje caro que tenía que ser su abogado. Todos entramos a la sala del tribunal y el abogado inmediatamente empezó a decirle al juez que yo era una estudiante universitaria problemática que resentía a mis viejos por poner límites. Literalmente sugirió que yo podría haber causado las lesiones de Julie durante las visitas para conseguir atención y simpatía de la gente. El juez me llamó a testificar y subí con mi pila de carpetas de evidencia, mis piernas sintiéndose como que podrían ceder. Durante las siguientes 2 horas, repasé cada sola pieza de evidencia mostrando foto tras foto de las escaras infectadas de Julie y su pieza vacía. Puse la grabación de audio de ella llorando de dolor mientras mis viejos se quedaban sentados ahí con cara de piedra. La expresión del juez se oscureció con cada nueva pieza de evidencia que presenté, especialmente cuando mostré los emails sobre el Instituto Estatal. Me hizo preguntas detalladas sobre fechas y horarios y yo tenía documentación para todo. Luego, Georgina subió al estrado y describió cómo había intentado durante meses conseguir que mis viejos vinieran a reuniones sobre las ausencias de Julie. Mostró su propia documentación de 67 días faltados al colegio y emails que quedaron sin respuesta durante semanas. Su voz se quebró cuando describió ver a Julie pasar de ser una nena feliz que amaba el colegio a alguien que ya no hacía contacto visual. Testificó sobre encontrar a Julie llorando en el baño del colegio porque no podía alcanzar el dispensador de papel higiénico desde su silla de ruedas. El juez revisó toda la evidencia por lo que pareció una eternidad, hojeando páginas mientras la sala del tribunal permanecía en silencio. Luego levantó la vista y dijo que estaba ordenando custodia temporal inmediata al estado con Julie para ser llevada directamente al hospital para tratamiento médico de emergencia. Mis viejos saltaron y empezaron a gritar que esto era un secuestro y que demandarían a todos los involucrados. Mi vieja me llamó manipuladora mentirosa mientras mi viejo gritaba sobre sus derechos como padre. 2 oficiales de seguridad tuvieron que sacarlos físicamente de la sala del tribunal mientras seguían gritando amenazas. El juez firmó la orden y en 1 hora, una ambulancia llegó a la casa de mis viejos con escolta policial para recoger a Julie. Fui en la parte de atrás con ella, sosteniendo su mano mientras el paramédico revisaba sus signos vitales y empezaba una vía. Me dijo que su presión arterial estaba peligrosamente baja y que estaba severamente deshidratada. Probablemente había estado así durante semanas. Julie seguía haciendo señas de miedo una y otra vez mientras yo intentaba asegurarle que ahora estaba segura. En el hospital la llevaron directo a una sala de tratamiento donde el doctor Lucas Moreno empezó a documentar todo. Fotografió cada escara, midió el desgaste muscular en sus piernas y ordenó análisis de sangre para revisar marcadores de desnutrición. Después de examinarla durante 1 hora, me llevó aparte y dijo que Julie habría muerto en semanas si no hubiéramos intervenido cuando lo hicimos. Su cuerpo se estaba apagando por el descuido y algunas de las infecciones se habían extendido peligrosamente cerca de su torrente sanguíneo. La internaron inmediatamente y empezaron con antibióticos intravenosos, fluidos y suplementos nutricionales a través de una sonda de alimentación ya que estaba demasiado débil para comer mucho. Me quedé en la silla al lado de su cama durante 3 días seguidos, solo saliendo para ir al baño o agarrar comida de la máquina expendedora. Las enfermeras entraban cada pocas horas a revisar sus heridas y cambiar sus vendajes y lentamente empezó a verse menos gris y más como ella misma. Al segundo día, hizo contacto visual conmigo por primera vez en semanas e hizo señas de gracias antes de volver a dormirse. Mis viejos aparecieron al tercer día, aunque la orden judicial decía que no podían tener visitas sin supervisión. Pasaron de largo el mostrador de recepción exigiendo ver a su hija, diciendo que el hospital no tenía derecho a mantenerlos alejados. Mi viejo empezó a amenazar con llamar a su abogado y demandar al hospital por secuestro mientras mi vieja intentaba pasar a las enfermeras hacia la pieza de Julie. Seguridad llegó en minutos y tuvo que escoltarlos físicamente afuera mientras mi viejo gritaba que haría pagar a todos por esto. El guardia de seguridad se estacionó afuera de la puerta de Julie después de eso, revisando a todos los que entraban. Esteban apareció a la mañana siguiente con una mujer que realmente sabía lo que significaba parálisis cerebral. No solo otra persona con una tablilla fingiendo que le importaba. Pasó 2 horas con Julie, mirando cómo se movía, revisando su rango de movimiento, y haciendo preguntas a través del lenguaje de señas sin necesitar que yo tradujera. En 3 días tenía fisioterapia programada, terapia ocupacional lista y una fonoaudióloga que se especializaba en comunicación no verbal viniendo 2 veces por semana. El Estado encontró un hogar de acogida médica a 40 minutos de mi facultad que había cuidado a pibes con PC antes, y la madre de acogida vino a conocer a Julie al hospital antes de la transferencia. Vi la cara de Julie iluminarse cuando la mujer le mostró fotos del baño accesible con barras de apoyo a la altura correcta y una silla de ducha que realmente encajaba. La casa tenía rampas en lugar de escaleras y puertas anchas para su silla, más otros 2 chicos en acogida que también usaban sillas de ruedas así que no se sentiría sola. La mudaron ahí después de 1 semana en el hospital y yo seguí la camioneta de transporte en mi auto para asegurarme de que todo saliera bien. La madre de acogida ya había preparado la pieza de Julie con sábanas suaves en una cama de hospital apropiada que podía ajustar posiciones y había juguetes y libros de verdad en estantes que podía alcanzar desde su silla.
Tuve que manejar de vuelta a la facultad ese domingo, ya que las clases empezaban el lunes, pero preparamos a Julie con una tablet para videollamadas y le mostré cómo usarla con su movilidad limitada en las manos. Cada noche a las 7 llamaba y la madre de acogida apoyaba la tablet para que Julie pudiera verme mientras comía la cena o hacía sus ejercicios. Me mandaba fotos durante el día de Julie trabajando con la fisioterapeuta, comiendo comidas de verdad en la mesa con los otros chicos e incluso jugando juegos de mesa adaptados. Mis viejos empezaron a publicar en Facebook sobre cómo su hija mentalmente inestable había destrozado a su familia con acusaciones falsas y robado a su hija discapacitada. Mi tía me llamó llorando diciendo que no podía creer que le hiciera esto a la familia mientras mi tío dejaba mensajes de voz llamándome egoísta y dramática. Algunos primos me bloquearon en redes sociales después de que mi vieja publicara fotos de ella llorando con epígrafes sobre perder a ambas hijas por mentiras. La hermana de mi viejo literalmente manejó hasta mi residencia para gritarme en el estacionamiento sobre destruir a la familia hasta que seguridad del campus la hizo irse. Pero la prima de mi vieja que trabajaba en salud llamó para decir que siempre sospechó que algo andaba mal y se ofreció a testificar si era necesario. Clarisa presentó el papeleo de tutela en febrero argumentando que yo era la única familiar que había protegido a Julie de descuido médico y abuso documentado. Dijo que el proceso tomaría al menos 6 meses con estudios del hogar, verificaciones de antecedentes y múltiples audiencias judiciales, pero se sentía bien sobre nuestras chances dada toda la evidencia médica. La presentación necesitaba referencias de carácter, estados financieros y un plan detallado de cómo cuidaría a Julie después de recibirme, lo que significaba horas de papeleo entre las clases. 3 semanas después de empezar fisioterapia, Julie logró levantar su pierna izquierda 2 centímetros del colchón y la terapeuta dijo que lloró lágrimas de felicidad durante 5 minutos seguidos. La terapeuta me advirtió durante una visita que los meses sin su silla habían causado deterioro muscular importante y que algo del daño podría ser permanente. Pero Julie estaba trabajando más duro que cualquier piba que hubiera tratado. Empezaron con ejercicios básicos de rango de movimiento. Luego pasaron a estar parada con apoyo y para marzo podía transferirse de su silla al inodoro con ayuda mínima. Conseguí un trabajo de tutora en la facultad enseñando biología a los de primer año por $15,000 la hora trabajando 20 horas por semana entre mis propias clases. Mi nota de química orgánica bajó a un 4 y desaprobé un parcial de sociología porque estaba manejando a ver a Julie en lugar de estudiar. Pero cuando expliqué la situación, mis profesores me dejaron recuperar el trabajo. La plata apenas cubría la nafta para las visitas 2 veces por semana más los honorarios de abogada que Clarisa descontaba, pero no podía eliminar completamente y empecé a comer fideos la mayoría de las comidas para ahorrar plata. Durante una visita en abril, Julie señaló a los otros pibes yendo al colegio e hizo señas de que quería volver cuando se sintiera más fuerte. Era la primera vez desde diciembre que hablaba de querer algo en el futuro en lugar de solo pasar cada día. La madre de acogida ya había contactado al programa de educación especial de la primaria local y estaban listos para evaluar a Julie cuando se sintiera lista. 2 semanas después, el abogado de mis viejos llamó a Clarisa con una oferta que me dio ganas de tirar mi celular. Firmarían la custodia sin pelear si yo aceptaba no presentar cargos criminales y mantenerme callada sobre lo que pasó. Clarisa me dijo que lo pensara durante la noche, recordándome que conseguir que Julie estuviera segura era más importante que venganza y que una batalla de custodia podría extenderse por años si mis viejos lo peleaban. Pero a la mañana siguiente, Clarisa llamó para decir que no importaba qué acuerdo hiciéramos porque el reporte médico de Lucas había activado leyes de denuncia obligatoria. La fiscalía había abierto una investigación criminal basada en las lesiones documentadas y descuido médico, y estarían persiguiendo cargos por poner en peligro a un menor con o sin mi cooperación. El fiscal asignado al caso ya había emitido una orden judicial para los registros médicos de Julie de los últimos 2 años, mostrando todas las citas perdidas y la condición deteriorándose que mis viejos habían escondido. El fiscal dijo que esta evidencia sería suficiente para cargos criminales y me dijo que me preparara para un largo proceso legal por delante. Pasaron 3 meses con Julie en acogida y manejé cada fin de semana que pude entre las clases. El cambio en ella era increíble de ver pasando semana por semana. Había ganado 7 kilos y su cara se había llenado, así que ya no parecía un esqueleto. Las escaras infectadas en su espalda y piernas finalmente habían sanado después de semanas de tratamiento médico y cuidado diario de las heridas. Estaba usando su silla de ruedas sola otra vez, paseándose por el hogar de acogida como si fuera dueña del lugar. Entré un sábado y la encontré mirando dibujitos y literalmente riéndose de las partes graciosas. La madre de acogida me contó que Julie había empezado a comer 3 comidas completas al día más snacks sin necesitar que la convencieran. Durante una visita, los padres de acogida me llevaron aparte para una charla seria que me revolvió el estómago. Dijeron que si no podía conseguir la tutela, querían adoptar a Julie porque se habían enamorado de ella. La idea de perder a mi hermana con extraños me aterraba, pero podía ver cuánto realmente se preocupaban por ella. Prometieron que siempre sería parte de la vida de Julie pasara lo que pasara con lo legal. Su casa tenía rampa y barras de apoyo en el baño y ya habían aprendido lenguaje de señas básico para comunicarse mejor. Esta gente le estaba dando a Julie todo lo que mis viejos le habían negado durante meses. 2 semanas después recibí una llamada de Clarisa diciendo que mis viejos habían sido arrestados en su casa esa mañana. Los cargos incluían abuso infantil agravado, negligencia médica
y poner en peligro a una menor discapacitada. Sus fotos de la comisaría aparecieron en el sitio web de noticias locales en horas y de repente todos en la ciudad sabían lo que habían hecho. Mi celular explotó con mensajes de familiares y amigos de la familia preguntando si era verdad. Algunos me llamaron traidora por entregar a mis propios viejos, pero la mayoría estaban choqueados de que hubieran estado escondiendo este abuso. La audiencia de tutela se programó para mayo, y Clarissa pasó horas preparándome para qué esperar. 5 meses de reportes de progreso de médicos, terapeutas y la familia de acogida mostraron cuánto había mejorado Julie. La fisioterapeuta testificó que Julie había recuperado la mayoría de su movilidad una vez que consiguió tratamiento consistente. La nutricionista mostró gráficos de ganancia de peso probando que había estado severamente desnutrida antes de ser removida del cuidado de mis viejos. Georgina testificó sobre todo el colegio que Julie había perdido y cuán preocupada había estado durante meses. Esteban presentó sus hallazgos de investigación incluyendo fotos del colchón pelado y el botiquín vacío. El juez pasó 1 hora revisando todo mientras yo estaba sentada ahí transpirando la remera. Finalmente dictaminó que yo conseguiría tutela limitada con la familia de acogida manteniendo colocación primaria hasta que me recibiera de la facultad. No era todo lo que quería, pero Julie estaba segura y yo tenía voz legal en todas sus decisiones médicas y educativas. Los padres de acogida me abrazaron después del juzgado y dijeron que este era el mejor resultado para todos los involucrados. 1 mes después, el caso criminal de mis viejos avanzó y su abogado contactó a Clarissa sobre un acuerdo. Se declararían culpables de cargos menores a cambio de evitar la cárcel completamente. El acuerdo incluía 2 años de libertad condicional, clases obligatorias de crianza y pérdida permanente de todos los derechos de custodia sobre Julie. También tenían que pagar $50,000 por mes en manutención para su cuidado. Parte de mí quería que se pudrieran en la cárcel, pero Clarissa dijo que esto garantizaba que nunca pudieran lastimar a Julie otra vez. Mis viejos aceptaron el acuerdo y se pararon en el juzgado admitiendo negligencia infantil mientras evitaban hacer contacto visual conmigo. Para septiembre, Julie estaba lista para volver al colegio con una asistente de tiempo completo para ayudarla. La madre de acogida me mandó videos de su primer día entrando a la clase con una sonrisa enorme en su cara. En 2 semanas había hecho 3 amigas nuevas que almorzaban con ella todos los días. Georgina me mandaba actualizaciones sobre lo bien que le estaba yendo académicamente después de ponerse al día con una tutora. Estaba participando en discusiones de clase usando su dispositivo de comunicación y amando cada minuto. Tomé una decisión ese semestre de cambiar mi carrera de biología a trabajo social. Ver cómo Esteban y los buenos trabajadores sociales habían salvado a Julie me inspiró a ayudar a otros pibes en malas situaciones. Mi consejero académico me ayudó a trazar un plan para recibirme un cuatrimestre antes tomando clases de verano. Significaba renunciar a mis vacaciones, pero necesitaba conseguir mi título más rápido para poder cuidar a Julie apropiadamente. Cada fin de semana manejaba al hogar de acogida y la mamá me enseñaba las rutinas de cuidado diario de Julie. Me mostró cómo ayudar con transferencias, manejar medicaciones y hacer los ejercicios de fisioterapia. Julie nos miraba y hacía señas de que estaba emocionada por vivir conmigo después de que me recibiera. Practicamos su rutina de la mañana juntas y aprendí a trenzarle el pelo de la forma que le gustaba. 6 meses después de que todo empezara, el colegio de Julie tuvo su show de talentos de primavera. Había estado trabajando con la profesora de música para usar tecnología asistiva que le permitía controlar sonidos con movimientos de cabeza. Cuando rodó al escenario en su vestido con brillos, me largué a llorar completamente. Interpretó una canción entera moviendo su cabeza para activar diferentes notas en la computadora. Cada movimiento era deliberado y practicado y clavó cada nota perfectamente. Todo el auditorio estalló en aplausos cuando terminó y tenía la sonrisa más grande que le había visto. Lloré feo durante toda la cosa sin siquiera intentar esconder las lágrimas corriendo por mi cara. Mi hermanita, que mis viejos dijeron que no valía nada, acababa de actuar frente a cientos de personas. Los padres de acogida estaban llorando también, e incluso Georgina se estaba secando los ojos. Después del show, Julie hacía señas de lo hice bien una y otra vez mientras todos la abrazábamos. Esa noche supe que todo por lo que habíamos pasado valió la pena para verla así de feliz y segura otra vez. 3 semanas antes de recibirme, recibí la llamada de Clarissa que cambió todo. El juez había revisado toda la evidencia del último año y aprobó mi petición de tutela completa una vez que me recibiera. Manejé directo al hogar de acogida y encontré a Julie haciendo la tarea en la mesa de la cocina con su tutora. Cuando le conté las noticias, empezó a hacer señas de en serio una y otra vez mientras lágrimas rodaban por su cara. La madre de acogida me ayudó a empezar a buscar departamentos online esa noche, buscando lugares con rampas para sillas de ruedas y puertas anchas cerca del colegio de Julie. Encontramos un 2 ambientes con baño accesible a solo 3 cuadras del campus. Firmé el contrato usando mis ahorros de las tutorías y los pagos de manutención que mis viejos habían sido ordenados a pagar. El día de la graduación llegó más rápido de lo esperado, y crucé ese escenario sabiendo que Julie estaba mirando desde la audiencia con la familia de acogida. Mis profesores habían escrito cartas apoyando mi solicitud de tutela después de ver lo duro que había trabajado para balancear el estudio y el cuidado de Julie. Al día siguiente de recibirme, alquilé una camioneta de mudanza y el papá de acogida me ayudó a mudar mis cosas de la residencia al nuevo departamento. La trabajadora social de Julie trajo todo el equipamiento médico que necesitaríamos, incluyendo una cama de hospital y silla de ducha.
La madre de acogida pasó 2 días enseñándome el horario de medicación de Julie, mostrándome cómo hacer sus ejercicios de estiramiento apropiadamente. El día de la mudanza, Julie rodó por cada ambiente de nuestro departamento tocando las paredes y mirando todo. Cuando llegamos a su dormitorio, vio que lo había pintado violeta, su color favorito, y colgado todos sus dibujos del colegio. Hizo señas de hogar y luego siguió haciéndolo mientras ambas llorábamos. Esa primera noche hice fideos, lo único que sabía cocinar bien, y comimos la cena en nuestra mesita de cocina. La ayudé a prepararse para dormir y se durmió sosteniendo mi mano. Nuestra rutina de la mañana empezaba a las 6 cuando la ayudaba a salir de la cama y subirse a su silla. Hacíamos sus ejercicios mientras mirábamos dibujitos. Luego la ayudaba a ducharse y vestirse para el colegio. Hacía el desayuno, usualmente cereales o tostadas, y le armaba el almuerzo con una nota adentro como solía hacer la madre de acogida. El colectivo del colegio con elevador para sillas de ruedas la pasaba a buscar a las 7:3 y yo saludaba desde la ventana hasta que desaparecía de vista. Mientras ella estaba en el colegio, trabajaba en una oficina de servicios sociales haciendo entrevistas de admisión. Mi jefa me dejaba irme temprano para estar en casa cuando el cole de Julie llegaba a las 3. Hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina, yo reaprendiendo matemática de 6º grado para ayudarla. La cena era a las 6. Usualmente algo simple que podía manejar como tacos o sándwiches de queso. Después de cenar mirábamos películas en el sillón con su cabeza en mi hombro. Hora de dormir era a las 8:3 con medicaciones, cepillado de dientes y un capítulo de cualquier libro que estuviéramos leyendo juntas. La rutina era agotadora, pero verla ganar peso y sonreír más hacía que cada sacrificio valiera la pena. Su fisioterapeuta venía 2 veces por semana y decía que su tono muscular estaba mejorando más rápido de lo esperado. La terapeuta ocupacional le enseñó nuevas formas de usar su dispositivo de comunicación y estaba cada vez más rápida escribiendo. 4 meses después de mudarnos tuvimos nuestro seguimiento con el neurólogo que no podía creer los escaneos cerebrales de Julie. No había tenido ni una sola convulsión desde conseguir medicación apropiada y cuidado consistente. Su maestra mandó una nota a casa diciendo que Julie estaba participando más en clase y había hecho 2 mejores amigas que venían a quedarse a dormir. Georgina empezó a visitarnos cada domingo para almorzar trayendo materiales de manualidades para proyectos en los que ella y Julie trabajaban juntas. Ayudó a Julie a construir un volcán para la Feria de Ciencias que realmente erupcionó con bicarbonato y vinagre. Georgina me dijo que pelear por Julie había sido el momento más orgulloso de su carrera docente. Se había vuelto como una tía para nosotras, alguien con quien podíamos contar cuando las cosas se ponían difíciles. La fonoaudióloga de Julie empezó a trabajar con ella en usar su dispositivo para conversaciones más largas. Para el invierno podía contar historias enteras sobre su día en el colegio. Un año después de mudarnos juntas, el colegio de Julie tuvo su ceremonia de premios. Me senté en la audiencia mirándola rodar por la rampa al escenario en su vestido más lindo. El director anunció que había ganado el premio a la estudiante con más progreso por su avance académico. Julie usó su dispositivo de comunicación para dar un discurso que había estado practicando durante semanas. Su voz electrónica llenó el auditorio diciendo gracias a sus maestras y luego agradeciéndome por nunca rendirme con ella. Cada sola persona en ese salón estaba llorando, incluyéndome. 2 semanas después llegó un sobre grueso del abogado de mis viejos. Adentro había una carta en la letra de mi vieja pidiendo perdón y una chance de reconstruir nuestra relación. Escribió sobre estar yendo a terapia y entender lo que habían hecho mal. Mi viejo había agregado una nota sobre querer hacer las paces y ser parte de nuestras vidas otra vez. Me senté en la mesa de la cocina y le leí toda la cosa a Julie. Escuchó con atención, luego me miró e hizo señas de no muy claramente. Le dije que respetaba su elección completamente y tiré la carta a la basura. Nunca respondimos y ellos nunca escribieron otra vez. El cumpleaños número 13 de Julie cayó un sábado y había invitado a todas sus amigas del colegio. Decoramos el departamento con serpentinas y globos y hasta había logrado hornear una torta que no se quemó. Aparecieron 8 pibes con regalos y jugamos juegos adaptados para la silla de Julie. Su mejor amiga la ayudó a soplar las velitas y todos cantaron el feliz cumpleaños. Esa noche, después de que todos se fueron, la ayudé a prepararse para dormir. Estaba agotada pero feliz, todavía usando su corona de cumpleaños de la fiesta. Mientras la arropaba, hizo señas de feliz y luego segura mientras me miraba directo. Habíamos pasado por un infierno absoluto para llegar acá, pero finalmente estábamos en casa. Ese es el final de esta historia. Gracias por estar acá. Honestamente hace que estos pequeños momentos se sientan más grandes. Suscríbete si te gustaría compartir más de ellos conmigo.